Hi everybody, my name is Sanderson and welcome to your English class. Hoy vamos a hablar de un tema muy chévere, el cual es el presente simple. Pero antes de eso me gustaría mostrarles la siguiente imagen. Les quiero presentar el siguiente listado de verbos. El primero de ellos es roast, que en este caso sirve para asar, ¿no? Para que lo tengas en cuenta cuando realices la oración. El siguiente de ellos es serve, que es el verbo servir. El otro verbo es bark, que es ladrar. Sing, que es cantar. And enjoy, que es disfrutar. Espero practiques estos verbos dependiendo pues la imagen. Suficiente tiempo, time's over. Probablemente pudiste realizar las siguientes oraciones. Steven roasts the meat. Michael sings a song. Elena serves the food. It barks at the paper plane. The family enjoy of a good day. Después de haber realizado este ejercicio, me gustaría que practicaras los pronombres personales, puesto que son muy importantes para empezar a realizar las oraciones y conjugar los verbos. Ten en cuenta que el primero de ellos es I, que significa yo. You, que significa usted o ustedes, cumple esa doble función. She, he o it, que significa ella, él o el it es el pronombre de objeto, ¿sí? Estos tres pronombres son conocidos como tercera persona. Ten en cuenta estos tres pronombres a la hora de realizar oraciones en presente simple. Y por último están los pronombres they, que significa ellos, and we, que significa nosotros. ¿Listo? Observa la siguiente imagen para que practiques los pronombres personales. El presente simple es un tiempo verbal muy usado en el idioma inglés. Tienes que saber su conjugación y sus usos. El primer uso de ellos es que nos sirve para hablar de habits, daily routines and generic things. Pero para esto tienes que saber formar su estructura. La estructura posee un sujeto plus verb plus complement. ¿Listo? Listo. En la imagen que te estoy presentando puedes ver la estructura como anteriormente lo mencioné y hay algunos ejemplos. El primero de ellos es I write an essay. Yo escribo un ensayo. She writes an essay. Ella escribe un ensayo. He writes a test. Él escribe un texto. They write a test. Ellos escriben un texto. And last one, we write a letter. Nosotros escribimos una carta. Como pueden observar, en las terceras personas se le añade la S. Vamos a ver pues las reglas para que entiendas esto que ocurre. Ok, la primera regla que te quiero presentar es que todos los verbos terminan en S cuando estás hablando en la tercera persona. No debes olvidar esto. La segunda regla es que los verbos terminados en SS, SH, CH, X, ZZ y O se les añade ES al final del verbo en las terceras personas. Recuerda, she, he o it. Por ejemplo, el verbo miss, que es el verbo extrañar, le añadimos ES, misses. Fish, que es el verbo pescar, fishes. Watch, que es el verbo ver, watches. Mix, que es el verbo mezclar, mixes. And race, que es el verbo vacilar o tomar en chanza, races. Y la tercera regla es la siguiente. Los verbos terminados en Y, que sería la Y, pero antes hay una consonante, cortamos esa Y, la omitimos y añadimos IES, IES. Aquí te tengo los siguientes ejemplos. Cry, que es el verbo llorar, quedaría en tercera persona, cries. Dry, que es el verbo secar, dries. Fly, que es el verbo volar, flies.
and study, que es el verbo estudiar, studies. Ok, ahora vamos a trabajar la forma negativa. Tienes que tener en cuenta lo siguiente. Para negar siempre expresamos la negación con el auxiliar do. Y además de esto se le añade la palabra not. La estructura es la siguiente: sujeto plus auxiliar do plus not plus verb, infinitive verb plus complement. Es importante que manejes esta estructura, pero hay una variación en la tercera persona. Ya no vas a negar con do más not, sino se niega con does más not. Esto lo tienes que tener muy en claro, porque si no caerías en, digámoslo así, errores gramaticales. Aquí vas a observar la estructura del presente simple en su forma negativa. Recuerda que lleva el sujeto más do not or does not, que sería la forma de negar, infinitive verb, en este caso al verbo en infinitivo no se le añade s, más el complemento, que sería la última parte. Observa las siguientes oraciones. La primera de ellas es: I do not go to the museum. She does not tell the history. Ella no cuenta la historia. He does not fly to Rome. Él no viaja a Roma, o él no vuela a Roma. It does not stay to the nest. En este caso, el pronombre it es reemplazado por un animal, que significa el pájaro no permanece en el nido. They do not enjoy in the amusement park. Ellos no disfrutan en el parque de diversiones. Y por último, vamos a observar la forma interrogativa. Generalmente se usa para hacer preguntas, ¿verdad? En las cuales se expresan una afirmación, yes, I do, o expresan una negación, no, I don't, o no, she doesn't, ¿sí? Pero entonces tenemos que saber la forma en cómo preguntamos, y es ahí donde el verbo auxiliar do or does juega un papel muy importante. Do o does siempre se va a agregar al principio de la pregunta, en letra mayúscula. Después, en la estructura, iría el pronombre personal o el sujeto. Después iría el verbo en infinitivo, a este verbo no se le añade s, queda normal, y el complemento, como te voy a mostrar en la siguiente imagen. Aquí vas a encontrar la estructura acompañada de una caja de verbos que te recomiendo aprender, puesto que te van a servir para incrementar esa fluidez verbal, y además de esto vas a encontrar algunos ejemplos de cómo preguntar. Uno de ellos es el siguiente: Do you visit the cliff? ¿Visitaste o visitas el acantilado? Does she practice surfing? Ella practica surf o esa tabla, ¿sí? Surfing, skate. Does he clean the house today? ¿Él limpió la casa hoy? Does it rain right now in your city? ¿Llueve ahora mismo en tu ciudad? O por último, last one. Do they like the lookout of this town? ¿Te gusta el mirador de este pueblo? Ok, amigos, hemos llegado al final de esta clase. La verdad fue muy divertida, muy entretenida. Espero la hayan pasado muy bien y sobre todo hayan aprendido muchos conceptos los cuales les pueden servir. No olviden escribirnos, dejar su comentario si presentan alguna duda, si quieren de pronto otro tema que se les expliquemos, y ahí vamos a estar pendientes leyéndolos. Esperamos pasen un excelente resto de día y nos vemos la próxima. See you later, my friends.